Bueno, listo. Ok, ya estamos grabando, entonces vamos a recordar un poquito que estábamos viendo. Acuérdense que un espacio de medida es una tripleta en donde bueno, esto de tripleta otra vez nada más es una manera pedante de decir que cuando tú me des un espacio de medida me tienes que dar tres cosas: un conjunto, una sigma álgebra en ese conjunto y una función que va de la sigma álgebra a los reales, bueno, al intervalo cero infinito, que cumple que el vacío es cero, que la medida del vacío es cero, y que si te tomas, esto se llama aditiva, a lo mejor habíamos que ponerle nombre, ¿no? Esto la gente dice que mu es aditiva. Bueno, de hecho, más formalmente se debería decir que es sigma aditiva, o sea, que abre sucesiones de conjuntos ajenos 2 a 2, ¿no? Entonces lo voy a repetir. La mu es una función que va desde la sigma álgebra al intervalo cero infinito, que el vacío le asigna el cero, y que si tienes una sucesión de subconjuntos de la sigma álgebra ajenos 2 a 2, entonces o sea, la medida de la unión es la suma de las medidas de cada uno de los miembros de la sucesión. Bueno, esa era la definición de ser un espacio de medida, y lo que queríamos hacer aquí abajo era hacer algunas observaciones que no están en la definición, pero que al parecer son inmediatas de la definición, ¿no? Y que son importantes y que vamos a usar todo el tiempo, y entonces sería de una buena vez habría que decirlas, ¿no? La primera era que si tenías dos, este, que su intersectos en la sigma álgebra que no se intersectan, entonces la medida de la unión es la suma de las medidas, ¿no? Eso era porque esto lo puedes completar a una sucesión poniendo el primero como E, el segundo como F y todos los demás en la sucesión como el vacío, o sea, vacío, 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 y como la medida del vacío es cero, pues entonces la serie solo van a contar estos dos primeros, que no sabemos cuál es su medida. Esa era la primera observación. La segunda observación era que si te tomabas dos en la sigma álgebra, uno contenido en el otro, E contenido en F en este caso, entonces la medida de E es menor o igual que la medida de F. Y esto se llama, lo voy a poner por acá también entre paréntesis, para que de una vez vayan diciendo, la gente dice que se dice que mu es monótona. Monótona, monótona. ¿Dónde lleva el acento monótona, jóvenes? En la Monótona. segunda O, creo. Sí, ahí voy. Sí lo había puesto bien monótona, sí, aquí está. Y entonces así se dice, ¿no? Que es monótona, o sea que si tienes uno contenido en el otro, la medida del más chico es menor o igual que la medida del más grande. Y eso lo habíamos dicho también ya, lo voy a decir rápidamente. Uno puede descomponer F como, sí, sí, es F, perdón, aquí lo puse mal, lo escribí mal. De hecho, uno tiene que... ya no sé qué había yo puesto. Y ya se me olvidó y ya lo borré. Y entonces... Ajá. Ya no sé qué iba a poner aquí. Díganme ustedes cómo se probaba el 2, jóvenes. Ya que lo dije así. Sí, lo vuelvo a poner entonces. La medida Lo de separamos en dos F, conjuntos ajenos, ¿no? si la medida de F es la medida de E, porque E está contenido en F, como en el dibujo, más la medida de E, digo, de F menos E, ¿no? Y estos son dos conjuntos ajenos cuya unión es F, ¿no? Entonces la medida de F tiene que ser por el uno, la medida de F tiene que ser la unión, bueno, la medida de estos dos. Y luego, como este sí es medible, F menos E, entonces su medida es mayor o igual que cero. Esta parte es mayor o igual que cero, que fue lo que también borré, que ya estaba por ahí. La medida de F menos E es mayor o igual que cero, y entonces eso me dice que entonces
la medida de E es más chiquita que la medida de F, ¿no? ¿Sí? Porque la medida de E es, la medida de F es la medida de E más un número, pues, positivo. Ok. Y entonces eso ya lo habíamos observado. La tercera observación, que es más importante, que ya no sé si de veras es observación o no, déjenme ver cuál era la tercera observación. Ah, sí, ya. La tercera observación, voy a ponerlo más como en limpio. La tercera observación nos diría que si te tomas, ahí estoy pensando, si te tomas E y F en la sigma álgebra, y ahora ya no voy a suponer nada de E y F, lo que sí tengo es que la medida de E unión F siempre es menor o igual que la medida de E más la medida de F. Ok. No estoy suponiendo que son ajenos ni nada por el estilo. Díganme por qué la tercera observación es cierta. ¿Me van a decir algo o no, jóvenes? Igual podríamos separarlo en tres conjuntos ajenos. ¿En tres? Sí, o sea, en lo que está en E pero no está en F, en lo que está en F pero no está en E y lo que está en la intersección. O en dos, podría ser como quizás para más fácil, como lo que está en E y lo que está en F sin E. Sí, ¿no? A ver, si uno agarra lo que está en E y lo que está en F y no está en E, estos dos conjuntos, en realidad su unión es exactamente E unión F, ¿no? Y además ahora ya son ajenos, ¿no? ¿Sí está bien o no? Ya, ahora son ajenos y entonces yo puedo decir, ah, pues fíjate que este conjunto, China, a lo mejor lo debía haber escrito, lo voy a escribir mejor porque a lo mejor se me confunde alguien. Esto es lo mismo que M de E. Ay, ¿cómo lo había puesto? Ya se me olvidó. Sí, de E unión F menos C, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis de la mu, esto que está aquí adentro así, esto que está aquí adentro no es otra cosa que E unión F, ¿no? O sea, porque pues es lo mismo, ¿no? Si estás aquí, pues estás acá. Y ahora sí, estos dos son ajenos. Y entonces, como son ajenos, podemos usar la observación uno. Aquí lo pongo y entonces por la observación uno lo voy a poner aquí abajito. Esto es igual a la medida de E más la medida de F menos C, ¿no? Sí, ahí vamos, no he dicho nada muy extraordinario, pero yo sé que esto es menor o igual, y lo voy a poner por 2. Acuérdense que F menos C es un subconjunto de F, y entonces lo puedo poner como en la medida de E más, y el segundo lo cambio por la medida de F, y ya acabé lo que quería yo demostrar. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta acerca de lo que dije? Y entonces vamos por la cuarta. Y la cuarta sí ya tiene un poco más de chiste, ¿eh? Entonces, a ver, no sé si la quiero poner aquí, pues mejor la pongo en la siguiente página, ¿no? Para que me dé espacio para Pero ponerla ¿por qué la bien. última no fue igualdad? Porque acuérdate, a ver, espérame un segundo. Aquí en la última estoy usando dos, ¿no? ¿Qué dice dos? Dice que si tienes dos conjuntos, uno contenido en el otro, mira, te los voy a poner aquí abajo, F menos C está contenido en F, ¿no? Es un subconjunto de F. Entonces, si tienes dos que están contenidos, que uno está contenido en el otro, entonces la medida del más chico por 2 es menor o igual que la medida del más grande. Y ya que tengo este menor o igual, nada más estoy cambiando este por este y tengo que poner menor o igual aquí, ¿no? ¿Sí ya contesté tu pregunta o no? Dime. Sí, 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 gracias. ¿Sí? ¿Sí, Sergio? Va.
Y entonces voy a poner la 4, ¿no? Entonces voy a cambiar a la siguiente. Espero que todo el mundo nos acordemos de qué significa hacer una medida. Y entonces la 4 diría lo siguiente. A ver si pongo la 4. Ay, ya se me olvidó que decía la 4. Déjenme ver. La 4 decía, eso. Sí, entonces, la 4 dice que si te tomas una sucesión de cosas en la sigma álgebra, por supuesto, para que las puedas medir, entonces la medida de la unión es menor o igual que la suma, bueno, la serie de las medidas de cada uno de los momentos. Acuérdense que es aditiva, pues bueno, la propiedad de aditividad nos habla de una sucesión de subconjuntos ajenos 2 a 2. Y en esta 4 ya no estamos hablando de una sucesión de subconjuntos ajenos 2 a 2, nada más de una sucesión así simple y llana, ¿no? ¿Y cómo se probaría esa afirmación, jóvenes? Díganme. Tenemos la sucesión Fn a partir de las N, pero de tal manera que sea ajeno. Entonces, definimos recursivamente los siguientes conjuntos, ¿no? Definimos recursivamente los siguientes conjuntos. Llamémosle F0 igual a E0 y para n mayor o igual que 1 definamos Fn como En menos la unión con las i's menores que n de e i, ¿no? Y entonces no sé si todo el mundo lo vea, pero lo que estoy haciendo es ajenizando los conjuntos. No empiezo con el primero y luego al segundo le pongo, bueno, pongo lo que estaba en el segundo de los E's, pero le quito lo que ya había puesto en el primero, ¿no? Entonces los estoy ajenizando. ¿Alguien me puede decir qué onda con esta sucesión de cosas? Bueno, a ver, ¿qué me pueden decir de la sucesión Fn? Es ajena 2 a 2. Este, F es una sucesión. Bueno, voy a decir una cosa antes, ¿no? Esto está en la sigma álgebra, ¿no? Nada más, porque, pues acuérdense que como los Cs están en la sigma álgebra, entonces este de aquí está en la sigma álgebra. Y este de aquí, que es unión de cosas que están en la sigma álgebra, también está en la sigma álgebra. Entonces su diferencia también está en la sigma álgebra. Entonces es una sucesión de cosas en la sigma álgebra y además por ahí nos están diciendo que son ajenos 2 a 2. ¿Por qué? Bueno, porque así los estoy construyendo, pero ¿alguien me puede decir algo más o ya con eso quedamos todos contentos? Si me dicen que ya estamos todos contentos, así lo dejamos, ¿eh? O sea, contentos con lo azul. Ajá, sí, que si ya esto es suficiente para ti como prueba. ¿De que son ajenos 2 a 2? Ajá, decirlo. Ah, Sí, pues yo creo que sí. Bueno, a mí sí me convence. híjole, entonces te voy a preguntar. ¿Y cómo se prueba que son ajenos 2 a 2? Si Pues te lo pidieran en un supones, examen. supones que hay dos que tienen intersección no vacía, entonces te fijas en los índices y hay uno que va a tener índice menor o igual que el otro, ¿no? Bueno, si supones que son distintos, va a haber uno que tiene índice menor que el otro, entonces, Bueno, nada más para quedar claros, ahorita seguimos, Marcela, espérame un segundo. Si tú me ujú. pones en el examen son ajenos 2 a 2 y entonces yo te pongo tache porque pues todo lo que digas como que deberías de probarlo, ¿no? ¿Por qué son ajenos 2 a 2? Como decía Marcela, si tú te tomas N y M en los naturales distintos, pues puedes suponer, sin perder generalidad, supongo, que uno es más chiquito que el otro, pues no sé, a mí me gusta que M sea más chiquito que la N, ¿no? Y entonces uno dice, pues fíjate
que si uno se fija en F, ¿quién es el más chiquito? Fm intersección Fn, eso es, bueno, por definición, es M, bueno, SM menos la unión con las Is menores que M de los EIs, ¿no? Y eso lo tendría que interceptar. Ahí no sé si estoy escribiendo demasiado. EM menos la unión desde que I es menor que aquí debería de ser N y nadie me dijo nada. Esto debería ser así. Solo estoy poniendo la definición de los conjuntos. No estoy diciendo nada muy espectacular, pero uno se puede convencer fácilmente de que esto está contenido en EM, ¿no? Pues el primero sí está contenido en EM, y el segundo, por cierto, está contenido en EN, y aquí como M es menor que N, en particular, en esta unión va a aparecer el M, ¿no? O sea, aquí va a aparecer el EM en algún momento porque M es menor que M. Y entonces, por cosas de conjuntos, esto está contenido en esto y pues por supuesto ahí se ve que eso es el vacío, ¿no? Y entonces así se probaría que son ajenos 2 a 2. ¿Todo el mundo está contento o no? Bueno, ya son ajenos 2 a 2. ¿Qué más me pueden decir de esos conjuntos jóvenes? Digo, ¿quién sabe qué estamos probando? Ya nadie se acuerda. Además, es una sucesión eh, como que están anidados. No, no tendrían por qué estar anidados. ¿Qué te me estás adelantando? Pero hay una observación que nadie ha hecho, ¿eh? Bueno, esta sería como la primera observación. Ya no sé si debería ponerles yo nombres. Esta sería como una observación y, ¿no? Este, nadie ha hecho una observación que es importante. Que la unión de los Todos. Fs es la Ajá. misma que la de los Es. Esa sería otra observación que es importante. La unión de los ENs con N en los naturales es exactamente la misma que la unión de los FNs, ¿no? Eso es otra cosa que me dijiste. Este, bueno, yo te Que preguntaría, FN, ay, perdón, sí, ¿me vas a decir la 2? pues que FN está contenido en EN. Ajá, y de hecho como FN está contenido en EN, yo puedo en este momento decir que sus medidas son menores o iguales, ¿no? ¿Sí o no? O sea, inmediatamente. Bueno, a ver, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Acuérdate que el FN es un subconjunto del EN, por definición, y entonces, pues se cumple esto, y creo que fue la observación 2, ya no me acuerdo, se cumple esto, ¿no? Entonces, esto también lo puedo decir inmediatamente. ¿Y alguien me puede decir por qué estas uniones son iguales? O también así ya lo dejamos y todo el mundo está feliz. Díganme, jóvenes. Pues podemos demostrarlo. ¿Podemos demostrarlo? O sea, ¿quieres que lo demostremos o nomás nos está diciendo podemos? Bueno, es que digamos que el regreso, la contención de Fn en N de la unión de Fn en N es inmediata. Y la que Sí, tiene un poquito más de chiste es la de En en Fn. ¿y cómo se hace esa? Pues nos tomamos un elemento en la unión de los Ns. Ajá, Entonces, pues existe, o sea, ese P que nos tomamos en los Ns, pues en particular podemos elegir K igual al máximo. al mínimo mejor, ¿no? Ah, sí, sí, es cierto, sí, al mínimo. Al mínimo Al de los mínimo, Ns, tal que P está en N. ajá, ahí voy, ¿sí? Y pues ese es el K en el cual P aparece
O sea, P está Entonces, P en FK. está en EK y por definición de K no está en todos los anteriores, ¿no? ¿Sí o Sí. no? Y eso se llama FK, ¿no? Entonces, lo que estás probando es que P está en FK y acabaste, ¿no? La otra contención. Tú tomaste uno aquí y entonces, por lo tanto, P está en la unión con N en los naturales de Fn. Y ahí está. Ok, ya casi acabamos. ¿Qué más observaciones pueden hacer? Yo creo que ya con eso ha de ser suficiente, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? ¿Qué había que demostrar? ¿Alguien se acuerda? Bueno, lo voy a decir yo. Había que demostrar que esta desigualdad pasaba, ¿no? Y entonces ya acabaron, porque si juntan todo lo anterior, ya nomás tienen que decir, por lo tanto, la medida de la unión de los CNs con N en los naturales es exactamente la misma que la medida de la unión con N en los naturales de Fn, sí, porque son exactamente el mismo conjunto, aquí lo dice arriba, y entonces estos son ajenos 2 a 2, ya lo probamos, ¿no? Acá está arriba. Estos son ajenos 2 a 2, entonces las propiedades de medida me dicen que esta sí es igual a la serie con n en los naturales de la medida de los fn's y como todos son números positivos, etcétera, si se cumple esto, yo puedo decir que entonces esta serie es menor o igual que la serie con n en los naturales de la medida de los n's, ¿no? Que era lo que yo andaba buscando y ya acabé. ¿Sí está bien, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Díganme en este momento. ¿Todo bien? ¿No he perdido a nadie? Ahí está. Bueno, ¿qué? A ver, voy a hacer dos comentarios en este momento que tienen que ver con lo que va a pasar el resto de la clase. Esta es una demostración completa de la propiedad 4. Ahora, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que las hagamos así todas muy completas o que digamos cosas como, esto sí se ve, ahí lo hacen ustedes de tarea, esto también se ve, ahí lo hacen ustedes de tarea? ¿Qué quieren? Díganme, mientras yo escribo la propiedad 5. Pero nadie Que habla. vayamos preguntando qué sí se ve y qué no se ve tanto. Ok, va, la 5. La 5 dice, si no me equivoco, ¿en cuál voy? Uno, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces la siguiente dice es, si n, con n en los naturales, por supuesto, es una sucesión. Y aquí voy a poner todo el nombre. ¿Cómo les llamo estas? No decreciente en sigma. Y ahorita voy a decir qué significa esto de no decreciente entre paréntesis. Acuérdate que una función no decreciente lo que quiere decir es que para todo número natural, este, para todo número natural, n está contenido en n más 1. Estoy nada más definiendo qué significa ser no decreciente. Supongo que todo el mundo ya sabe más o menos qué significa. O sea, no decreciente, estoy hablando de que esta sucesión está anidada y además está anidada hacia arriba, es decir, el primero está contenido en el segundo está contenido en el tercero, bla, 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 ¿no? Y si nadie tiene ninguna pregunta, algunos hablan de sucesiones crecientes o estrictamente crecientes y se vuelve un relajo los nombres, pero para esta clase no decreciente significa esto, ¿no? Y por supuesto no creciente significa lo contrario, que las contenciones están de la otra forma, pero ahorita lo digo más con calma porque voy a tener una observación también acerca de las no crecientes. Y entonces lo que dice esta es que si tienes todo eso, entonces,
Ya no me acuerdo. Entonces, la medida de la unión de los CNs es... Ay, ¿cómo lo pongo? Lo voy a poner aquí, ¿no? Perdonen ustedes. Lo voy a poner abajo. Entonces, voy a poner aquí un punto. Entonces, la medida de la unión de los CNs es exactamente el límite cuando n tiende a infinito de las medidas de los ENs, que por cierto, si la sucesión está, ¿cómo se llama? Si la sucesión está anidada de esta manera, ¿qué pueden decir de esta sucesión de números? Esta ya es ¿Que una es, sucesión de números. que es creciente? Que es creciente, ¿no? Bueno, que es no Bueno, no decreciente, ¿no? decreciente. Ajá. Como números, o sea, lo que estoy diciendo es que la mu del E1 es menor o igual que la mu del E2 y así, ¿no? ¿Y cómo es el límite de sucesiones que son monótonas, o bueno, en este caso no decrecientes? ¿Cuál es su límite? Pues el supremo, ¿no? Exacto, entonces lo que quiero poner aquí es que esto es el supremo de de las medidas de las CNs con n en los naturales. O sea que calcular la medida de una sucesión no decreciente es nada más calcular el supremo de las medidas. Eso es todo lo que dice la observación 5, ¿no? Y bueno, pues para irla haciendo, pues vamos, ¿qué tanto quieren que haga? Pues ustedes me van diciendo, ¿no? Entonces, ok, y voy a hacer un dibujito aquí porque creo que en este momento sí es como claro, lo que digo, sí es como bueno hacer un dibujito. Pues por aquí voy a poner algo, no sé, los reales, por decir alguna cosa. Y voy a pensar en un ejemplo en específico. Mi E1 se vería como una cosa de este estilo y mi E2 está contenido, bueno, contiene al E1 y así como que va creciendo esta cosa, ¿no? Eso es más o menos el dibujo que yo tendría en mente. O sea, E1 es de aquí hasta acá, E2 es hasta bueno, no sé, hasta E2 y la. Y bueno, nada más es un dibujo para que yo me guíe y entonces habría que hacer observaciones de estas cosas, ¿no? Entonces definimos por recursión, otra vez, recursivamente, definimos, ¿qué definimos recursivamente, joven? Pues otra vez F0, que sea E0, y ahora que F, bueno, y para toda n mayor o igual que 1, que Fn sea, pues de hecho no necesito hacerlo así, creo. No necesito hacerlo recursivamente, mejor lo defino sin recursión. Definimos para cada... Ah, no, sí lo tengo que hacer por recursión. Ya no me acuerdo. Sí lo tengo que hacer por recursión, perdonen ustedes. Definimos recursivamente, porque si no, no tengo el anterior, ok. F0 igual a E0 y para cada n mayor o igual que 1 definimos Fn igual a En menos En menos menos 1. Y entonces uno pensaría, bueno, pues ahora sí estos, o sea, los rojos como que van creciendo, dije rojos, así como que están anidados uno dentro del otro. Y los azules ahora serían, pues el primero, que no lo puse, ni modo, el primero es E0, ¿no? Por ahí está. Y el siguiente sería E1 menos E0, entonces sería como esta parte de aquí. Y el siguiente sería como esa parte de aquí, y así te vas. Y entonces, a ver, sí díganme observaciones acerca de los Fs, que no sé si van a querer pero que probemos o no probemos. A ver, Saúl, tú dinos qué sí es claro para ti. Intersecciones vacías, 2 a 2. Perdón, qué sí es claro para ti. Bueno, lo voy a poner como una observación así. Los FNs, por cierto, sí viven todos en la sigma álgebra, ¿no? Otra vez porque son diferencias de cosas que viven en la sigma álgebra. Y no solo eso, es una sucesión
de subconjuntos ajenos 2 a 2, ¿no? Ajenos 2 a 2. Y entonces, ¿qué decimos? Eso se ve y lo hacen ustedes de tarea. Por cierto, déjenme decirles un comentario antes de cualquier otra cosa. El comentario que quiero hacerles en este momento es, si ustedes me dicen pruébalo, yo lo pruebo, ¿eh? Y lo hago así con toda calma y con todo detalle. Si ustedes me dicen, no, eso sí se ve, no lo pruebes, no lo pruebo. Pero en su tarea, en su examen, ustedes tienen que probar todas y cada una de las cosas que quieran afirmar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo o no, jóvenes? Sí, Entonces, ¿qué, Saúl? ¿Sí crees que son subconjuntos ajenos 2 a 2? Le ponemos palomita y ya no se decimos nada. Por supuesto, eso necesitaría una prueba y ustedes la hacen en su tarea si es que quieren recordar cómo se hace. ¿Qué más pueden decir de los FNs? ¿Qué más pueden decir de los FNs, jóvenes? Cosas ¿Se van que haciendo cada vez más pequeños? se van haciendo cada vez más pequeños. No sé qué me quieres decir con eso. O sea, es que, bueno, creo que no necesariamente, porque la Mm, asociación de los N no necesariamente converge a un conjunto sí, no necesariamente. acordado. Ok. de nuevo O lo sea, de la sí, unión. sí, La pero unión sí de los pueden decir FNs cosas, ¿no? La unión de los FNs, este, con N en los naturales, es la misma que la unión de los ENs, ¿no? Y una prueba, o sea, se podría hacer una prueba muy fácil de esa. Entonces, ¿qué, Saúl, esa la probamos o no? Sí, yo digo que sí. Tú dices que sí. Ay, ching, yo que ya le había puesto palomita, qué triste. Y entonces, a ver, vamos viendo. ¿Cuál es la que es inmediata? Ah, bueno, es que no me dijeron la. Bueno, La de los FNs en los CNs. Fn es un subconjunto de n, ¿no? Por definición. Esa observación 3, si la voy a poner aquí, sin que no necesita prueba. Este, Fn es un subconjunto de En. Y de hecho, de una vez pongo lo mismo, ¿no? Que a lo mejor me va a ayudar, que la medida de Fn es menor o igual que la medida de En. Y entonces, por la observación 3i, como nos decía Saúl, entonces la contención esta es muy fácil. Y entonces la única que había que probar es esta, ¿no? Y entonces ahora uno diría, pues tómate un P en la unión de los CNs, ¿no? Y entonces, ahora uno se fijaría, ahora sí se fijaría en K, nos dijo Saúl que se llamaba el otro día. K sería ahora, hace rato era el máximo, ¿verdad? Ahora yo creo que es el mínimo. El No, mínimo, hace rato fue el mínimo. hace rato fue el mínimo. Ah, entonces me tomo el máximo aquí. Entonces es el máximo de las n's, de tal manera que P está en EN, ¿no? Es el máximo de las n's, ok. Y entonces, por definición, P está en EK, porque está en ese máximo, y y sí, ¿por qué? Porque este máximo sí existe, jóvenes, díganme. Nadie me va a decir. Pero ahí Y no ya no sé. necesitamos el máximo, ¿no? Sino el mínimo. No sé, por eso preguntaba. Sí, el ¿El Sí, yo digo mínimo. que mínimo? el mínimo. Sí, es la ¿Y misma el, demostración que en la parte pasada, ¿no? y el anterior usamos el mínimo? Ah, pues sí, Ajá. puede ser. O sea, justo porque el máximo no El está garantizado que mínimo. exista. Sí, de hecho tienen toda la razón. Entonces aquí necesitamos el mínimo, ¿no? Ujú. Necesitamos el mínimo. Y entonces ahora si P está en EK,
pero no está en EK-1, ¿no? Porque si estuviera en AK-1, en EK-1, K no sería el mínimo. Ok, el mínimo sí existe siempre, este sí está, y este se llama FK, y ya terminé, ¿no? Por lo tanto, P está en la unión con N en los naturales de FK. Sí, sí me quedó bien. ¿Alguna duda o comentario al respecto, jóvenes? Ese mínimo existe porque está en la unión, ¿no? El mínimo existe porque cualquier subconjunto de números naturales tiene mínimo. Ese es el teorema del buen orden, o el principio de inducción, o no sé cómo lo quieras llamar. ¿Contesté tu pregunta o no? Dime, Sí, Sergio. creo que sí. ¿Sí? O sea, acuérdate que el principio del buen orden dice que cualquier subconjunto no vacío de números naturales tiene mínimo. Es el principio del buen orden. Bueno, no sé qué más queremos decir. Ah, sí, ya. ¿Qué? ¿Ya con eso acaban o no? Díganme. No, les falta una observación, ¿eh? Creo. Este, creo que la 3 no sé si sirve de algo, pero vamos a hacer una observación 4. A ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo. Ay, ¿cuál es la observación 4? Ya no sé cuál es la observación 4. Déjenme pensarlo. Ajá, ajá, ajá. Ah, sí. Esto está bien, pero yo creo que deberían de ser algo mejor. El 2 está bien, pero yo creo que deberían de ser algo mejor. Yo digo que para toda n en los naturales, el en, para toda n en los naturales, el en es la unión desde que i es igual, bueno, con i, ajá, con i, ay, ¿cómo lo pongo? Desde que i es Menor menor o que n. igual que n de los fn's. Ajá, sí, ¿no? De hecho, fíjense en el dibujo, el E1, que sería como hasta aquí, debería de ser pues el E0 con el E1, ¿no? Digo, perdón, el F0 unión F1. Y el E2 es el F0 unión F1 unión F2, ¿no? Estos serían los Fs, acuérdense, los azules. No les puse nombre, pero este sería F0, este sería F1, este sería F2, y así te vas, ¿no? La. Entonces, ¿cómo ven esa igualdad? ¿La creen o no la creen? Sí, la creo. Y de hecho, fíjense que ahorita vamos a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que la 2 no sirve para nada, pero ahorita vemos eso, ¿no? ¿Sí la creen? ¿Qué pasó, Saúl? ¿La crees o no la crees? Tú eres nuestro conejillo de Indias, perdón. Sí, sí, yo sí la creo. Sí, no, es bien fácil, ¿no? Todos los FNs están contenidos en los ENs, pues sí. Entonces esta contención es inmediata, ¿no? Y si tú te tomas ahora Pero sí, un EN, fue lo que ajá, usted, perdón. fue lo que usted dijo, ¿no? Que la 4 es como la 2 pero recargada, o sea, como mejorada. Pues es mejor, porque de hecho ahorita lo que voy a decir es que la otra no servía de nada, creo. Pero ustedes la hicieron, entonces tenía yo que ponerla en el pizarrón. A ver, esta contención es clara y para la otra, si tú te tomas un punto en N, entonces tú dices, ajá, pues sí, en este caso sí dirías, tómate un punto en N y tómate como K, el más grande, y ahora sí de los Is en, ay, ¿en dónde empecé? En cero, uno y así hasta N, de tal manera que el P esté en el I, ¿no? Ahí está, eso ahora sí lo escribí bien. Y entonces lo que estoy diciendo aquí, fíjense, es, pues P está en N. Entonces, como está en N, pues me fijo quién es el más grande que lo tiene.
El más grande que lo tiene. Ajá. Sí, el más grande que lo tiene, de estos, de los primeros. Este máximo ahora sí existe porque estoy tomándome un conjunto finito, ¿no? Aquí nada más estoy tomando desde uno hasta n, el más grande que lo tiene. Si el más grande que lo tenía era este, ajá, entonces ya podemos concluir de aquí que P está en EK, porque pues así es la definición del conjunto para acá, y no está en EK-1, ¿no? Porque K era el más grande que lo tiene, y este se llama FK, y además K es un número entre 1 y n, y eso prueba la otra contención, ¿no? Ya lo hice bien, no sé por qué, creo que Saúl me dijo que sí la creía. Ahorita vemos si usamos la 2 o no, y según yo ya tenemos todo para concluir. ¿Cómo concluimos, jóvenes? ¿Cómo concluimos? Pues definiendo, Bueno, creo que la 2 sí la van a usar, ¿eh? A ver, vamos concluyendo, ¿va? No, yo acuérdense que lo que quiero probar, no sé si se acuerdan, es que la medida de la unión lo voy a recalcar aquí, la medida de la unión es este supremo, ¿no? Y entonces, pues vamos escribiendo, ¿va? Entonces, la medida de la unión, creo que sí van a usar la 2, la medida de la unión de los CN, no es otra cosa por la 2, ahora sí, por la 2 sí, no es otra cosa que la medida de la unión de los FNs, ¿no? Pero los FNs ya son ajenos 2 a 2, como dice el I, ¿no? Son ajenos 2 a 2. Entonces, como mus es una medida, yo esto lo puedo escribir como la serie con n en los naturales de la medida de los FNs, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces uno se pregunta, ¿quién es esta serie? ¿Cómo se calcula una serie? O sea, ¿quién es? Pues díganme la definición de cómo se calcula este número del que estoy hablando aquí. ¿Alguien se acuerda? Pues el límite si de es el las sumas supremo, parciales. Es el límite de ajá, las sumas parciales, ¿no? Entonces, de hecho, lo puedo escribir y lo voy a escribir así, como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que n es igual con cero, no, perdón, desde que i es igual con cero hasta infinito, digo, perdón, hasta infinito, hasta n de las medidas de los FIs, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, de hecho, uno calcula las sumas parciales y luego agarra y echa el límite hacia infinito. No estoy haciendo nada muy espectacular en este momento, solo estoy poniendo la definición de estos. Ok, ahora, ¿qué más me pueden decir? Para concluir, díganme, jóvenes. Bueno, lo voy a poner aquí. Y entonces, pero eso lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito, pero acuérdense que esto de aquí es, bueno, es la suma desde que y es igual con cero hasta infinito de los fm. Eso lo puedo cambiar, a ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo, por la medida de la unión desde que i es igual con cero hasta infinito, digo hasta infinito, no, hasta n. Bueno, o lo pongo mejor de este estilo para que quede más bonito. Menor que n, menor o igual que n de los fn. Sí, todo el mundo está de acuerdo. Acuérdense que los fn son ajenos, ¿no? Y entonces, si te olvidas un poquito del límite y nomás te concentras en lo que está dentro del límite, este es ¿no? Porque acuérdense que como los fn son ajenos, entonces yo sí puedo abrir la medida, la puedo convertir en una suma, ¿no? En este caso, en una suma finita. Y ya acabé, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? porque esa unión es igual a la unión de los Ns. Esa unión no es igual a la unión de los CNs. Esa unión que está dentro del paréntesis de la mu Ah, sí, es, sí, es bueno, Ln. es el n, ¿no? Que es la medida del E.
n, y ya acabé, eso es lo que quería probar, ¿no? Porque el otro me sale por lo que dije, ¿no? Esto nada más es una cosa de que el límite de las MNs, pues como esta es una sucesión creciente de números, pues tiene que converger al supremo, ¿no? Y ya acabamos. Y entonces si usamos el uno, si usamos el 2, si usamos el 3 y si usamos el 4, sí necesitamos todo, ¿no? Para poder concluir. Y esto termina la prueba del teorema. Listo. Y entonces, bueno, hay una propiedad 6 que voy a escribir aquí y que de una vez les digo que esa no la voy a probar porque quiero que la hagan de tarea, por supuesto de tarea moral, ¿no? Y entonces la 6 dice lo siguiente. Ay, ya la perdí. ¿Dónde está la 6? Ajá, dice lo siguiente. Si la sucesión EN con n en los naturales, esta es una sucesión en sigma, ¿cómo se dice eso? No creciente. Y no creciente, acuérdense que lo único que queremos decir nosotros con no creciente es que para toda n en los naturales, ahora las contenciones están al revés, ¿no? En E, ¿cómo era? E no creciente, entonces n contiene a n más 1. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Díganme. Sí. Sí, ¿no? n va decreciendo, sí va decreciendo, ok. Entonces bueno, no, que es no creciente, Entonces, si esta es no creciente, a ver, lo voy a poner aquí. Entonces, ajá, voy a querer dos cosas. Dos cosas. Ajá. La medida de la medida no creciente, la medida de la medida de la intersección va a ser menor o igual que... ya me confundí, espérenme un segundo. La medida de la intersección va a ser menor o igual... No. Espérenme un segundo, ya casi lo pongo. La intersección va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de los ENs, que por cierto, como esto es de las medidas de las ENs, de las medidas de las ENs, que por cierto, esta de aquí va a ser una sucesión decreciente, ¿no? O sea, estos ya son números reales, bueno, o infinito, y va a ser una sucesión decreciente, y entonces, ¿a dónde convergen las sucesiones decrecientes, jóvenes? ¿Al ínfimo? Al ínfimo, sí que. Es que aquí hay un caso particular y por eso lo estaba yo pensando. ¿Qué pasa si todos estos son infinitos? Pues se cumple trivialmente, pero el límite, o sea, esto sí sigue cumpliendo, ¿no? Porque si todos estos son infinitos, entonces el límite pues va a ser infinito, pero ese es el ínfimo ¿quién es el ínfimo? La más grande de las cotas superiores, ¿verdad? El ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Ajá, la más grande de las cotas inferiores. Entonces sí podemos poner eso. Entonces aquí podemos poner el ínfimo de de las medidas de los ENs, de tal manera que n es un número natural. Porque eso sí está bien definido, ¿no? Si todos son infinitos, pues el ínfimo es infinito, ¿no? Porque la más chica, la más grande de las cotas superiores sería infinito. Y entonces está bien definido.
Ok, va. Ajá. Pero la medida de la intersección puede ser finita. Ah, ok. Pues fíjense que aquí hay un menor o igual, ¿eh? Esa es la primera como observación. Aquí hay un menor o igual. ¿Por qué no hay un igual? Porque, Pues por ese ejemplo que puso, ¿no? Si todos fueran infinitos, pues el ínfimo sería infinito y la intersección... Ah, no, no, no. Bueno, sí, ahí vas más o menos, ¿eh? A ver, ¿me pueden dar un ejemplo? Y ya puse hasta los reales ahí, ¿eh? Todavía no sabemos que los reales tengan una medida, por cierto, pero si tuvieran una medida, los intervalos tendrían que ser la longitud de la medida, ¿no? O sea, queremos una de esas, pero bueno, nada más para poner un ejemplo. Este, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿va? ¿Qué pasa si se toman el intervalo, digamos, de uno hasta infinito? De uno hasta infinito, ¿no? Todo. Y luego de 2 hasta infinito. Y luego de 3 hasta infinito. ¿Qué pasa con esos intervalos? O sea, este sería L1, este sería L2, este sería L3. ¿Sí cumple lo que estoy diciendo o no? Sí, O sea, el o sea, más cumplen con la condición, cumplen con la condición. ¿Quién sería su intersección? pues como que el infinito. no, no, el Y vacío. el vacío, ¿no? ¿Sí o no? La intersección de los CNs, ¿cuánto sería? Sería el vacío, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. No, yo no veo por qué. Pues a ver, o sea, Sí, yo tampoco lo veo. estoy definiendo que E1 es el intervalo desde uno hasta infinito abierto. E2 es del intervalo desde 2 hasta infinito abierto. En particular, En, bueno, le sigo por acá, perdón. Sí, En ya lo vi. particular, N es el intervalo desde N hasta infinito abierto. Y entonces uno diría, ah, pues, ¿quién está en la intersección? Pues si estás en la intersección tienes que ser mayor que uno, mayor que 2, mayor que 3, mayor que N. ¿Hay un número real que sea mayor que todos los números naturales? No. Entonces, ¿cuál es su intersección, jóvenes? El vacío, Mm, ¿no? sí. ¿Sí? Y entonces, de este lado, ¿cuánto te quedaría? ¿Esto qué te quedaría? Pues te quedaría cero, ¿no? ¿Sí está bien o no? Te quedaría cero. Que por cierto es Sí, menor que... ¿Cuánto es la longitud de cada uno de estos intervalos? La longitud de cada uno de estos intervalos es infinita, ¿no? Y entonces aquí sí, tendría puros infinitos y me acaban de decir que el ínfimo del infinito es el infinito. Y entonces aquí sí será un estrictamente menor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Que ya se sí. acabó la clase. Voy a borrar esto, ¿eh? Bueno, no sé si voy a borrar esto. Pero aquí esta sería como o sea, esta sería como la primera conclusión, no se le voy a poner por aquí. Entonces, esto pasa, ¿no? Esto sí pasa. Estrellita, ¿no? Pasa. Pero, sí pueden ser estrictamente, o sea, sí puede darse la desigualdad estricta, pero lo que también pasa es que si existe un K en los naturales, de tal manera que M de EK es algo que no es infinito, o sea, es más chiquito que infinito, entonces se cumple la igualdad. Entonces, no solo se cumple eso, sino se cumple que la medida de la intersección este, ahora es igualita al límite cuando n tiende a infinito de las medidas de las CNs, y eso es igual al ínfimo de las medidas de las CNs, que por cierto,
Este número ya no es infinito, ¿eh? Porque acuérdense que el hecho de que uno sea finito obliga a un montón a ser finitos y entonces el ínfimo ya no puede ser infinito. ¿Me expliqué? Bueno, no sé si me expliqué, pero ya se acabó la clase y entonces, ¿qué creen que va a pasar con esta afirmación 8, con esta observación 8? ¿Qué es lo que dicen sus maestros todo el tiempo? Y esa la hacen de tarea, ¿no? Las ideas son más o menos las mismas de lo que hemos estado haciendo esta clase, y entonces no creo que sea buena idea regresar a la próxima clase a esto otra vez. Se los dejo de tarea. Y acuérdense, pregúntenle a Marcela, pues ya no sé si le pueden preguntar ahora que lo pienso, que las tareas morales pues, uno debería de hacerlas porque luego a su maestro le gusta preguntarlas en el examen. Bueno, ya me voy. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Voy a tener la grabación.